Bien, nuevamente estoy con ustedes. Les decía, nos quedamos acá. ¿Me escuchan, por favor? Sí, profesora, se le escucha perfectamente. Gracias, gracias. Bien, fíjense ustedes, ahí está el cruce, correcto. Vuelvo a recordar, en el tipo de cruce según el cuarto principio, dice, cuando los genes están en pares de homólogos diferentes, como les vengo diciendo, ¿correcto? Entonces, los genes, los alelos, se segregan de manera independiente. Entonces, eso me respalda a que como yo en la metodología que voy a aplicar en el cruce de ambos genes. Entonces, miren ustedes, voy a resaltar el primer gen y por un momento me voy a olvidar del segundo gen y me voy a imaginar como si fuese el gen simple, o sea, un cruce simple de un gen. Entonces le pregunto a usted, si cruzo esos dos genes de los dos parentales que está resaltado, ¿cuál es la proporción genotípica? ¿Cuál es la proporción genotípica? Recuerde los cruces parciales. Ese cruce que usted está viendo es un cruce monohíbrido. Entonces, ¿cuál es la proporción genotípica de ese cruce? Solo de ese cruce. 1, homocigoto dominante. 2, 1. 2, heterocigoto. 3, homocigoto recesivo. Eso es. Solo que le he puesto de forma vertical. Pero eso es. Sobre cada fracción del primer gen va a ser combinada con las fracciones del segundo gen. Es decir, yo voy a tomar el cruce del segundo gen. Correcto, miren. ¿Y cuál es la proporción genotípica? 1, 2, 1. Ahí está. A cada fracción le combino. ¿Por qué puedo hacer esto? Este método de las ramitas, del arbolito que le llaman. ¿Sabe por qué puedo hacer eso? Porque los genes están en pares de cromosomas diferentes. Por eso. Entonces, mira, en el primer lote van a salir 3 diferentes, ¿correcto? Va a salir así, así y así. Ahí sale el 1, 2, 1. Por ejemplo, el primero es un homocigoto dominante completo. Para el segundo bloque, para el heterocigoto, es más interesante aún. Mira, me sale el 2, 4, 2. Y para el tercer bloque, me sale el 1, 2, 1. Ahí está la proporción, ¿no? Hay 1, 2, 1, 2, 4, ¿no? 2, 4, 2, 1, 2, 1. Si usted suma 1, 2, 1, 2, 4, 2, 1, 2, 1, me va a salir 16 genotipos diferentes. No, perdón, totales. Pero en cada bloque me sale 3 diferentes. Como son 3 bloques, voy a tener 9 genotipos diferentes. ¿Correcto? Ahora, esa es la demostración de la proporción genotípica
Esa es la probabilidad, mire. Es el parcial sobre el total, ¿no? Le pregunto, en un cruce dihíbrido, ¿cuál es la fracción de la F1 dihíbrida? ¿Cuál es? ¿Me están escuchando? ¿Cuál es la fracción? 4/16. Excelente. Ahí está. Esta es la fracción dihíbrida, que coincide con el mismo genotipo de los parentales. Una pregunta clásica, ¿eh? En los problemas. Para la proporción fenotípica, correcto. Entonces, para la proporción fenotípica, yo no voy a trabajar con la proporción genotípica, sino voy a trabajar con la proporción fenotípica. Entonces, ¿cuál es la proporción fenotípica? Para el primer cruce, ¿cuál es? Para el cruce de esto, ¿cuál es? ¿Cuál es la proporción genotípica de eso? Es 3:1. Para cada fracción le voy a combinar con el cruce del segundo gen. Correcto, ahí está. ¿Y qué me sale? 9, 3, 3, 1. Sume el 9, 3, 3, 1. Te sale 16 fenotipos totales. ¿Cuántos diferentes? ¿Cuántos 4. diferentes? 4. A ver, el primero, teniendo en cuenta los alelos que están arriba, ¿cómo va a ser el primero? O sea, de los 16, 9 van a ser... Liso y leyendo. amarillo. Amarillo Y liso. y liso. 9/16. Correcto. El segundo, vamos. Liso y verde. Liso y verde. Exactamente. 3/16. Quiero la probabilidad y el fenotipo, ¿correcto? Para el cuarto. Para el tercero. Al siguiente. ¿Cómo va a ser ese fenotipo? Rugoso y amarillo. 3/16, ¿no? Muy bien. Rugoso y amarillo. Genial. El último. Rugoso y verde. Rugoso y verde. Exacto. Ese es el ejercicio que hay que hacer. Recuerden que los problemas siempre vienen orientado al fenotipo y el alumno se pierde en el genotipo. Correcto. Vamos a ver finalmente esta herencia que está en su libro y también está dentro, pero que no es herencia mendeliana. ¿Por qué no es herencia mendeliana? Porque en principio, en la herencia que descubrió Mendel hay dominancia, ¿correcto? Pero no en todas las herencias, ¿correcto? Hay dominancia. Hay algunas herencias en que no hay dominancia. Y esa herencia toma el nombre, en general, de herencia intermedia o herencia incompleta. Correcto. Leyendo un poco la historia de un hermoso libro que tengo de genética, leía que cuando Mendel estudió esto, ¿no? Y encontró, él siguió sus investigaciones. Pero justo se topó con una especie que no respondía a esos principios. Y no terminó de hacerlo porque eso le llevó toda su vida, se imaginan. ¿No? A veces el estudio de algo, ¿no? La investigación de algo te lleva, ¿no? A un tiempo que supera incluso el ciclo de vida del investigador. Y eso fue el caso de Mendel, ¿no? Entonces hay herencias, por ejemplo, voy a nombrar
que hay mucho en plantas. Vamos a imaginarnos, por ejemplo, los claveles. En el caso de los claveles, que es una especie, puede ser también en el dogo, se observa 3 fenotipos y no 2, ¿no? Se observa, por ejemplo, el fenotipo rojo, el fenotipo blanco y el fenotipo rosado. Naturalmente, obviamente, ¿no? No pintado, no. Entonces, ¿y por qué se observa 3? Es como que el tercero, el rosado, sería una mezcla, ¿no? De los 2 anteriores. Eso significa que hay una ausencia de dominancia. Eso significa que los alelos de rojo y los alelos de blanco, ¿correcto? Tienen un efecto individual, si se quiere sumatorio, en un tercer fenotipo. Ausencia de dominancia, ¿correcto? Entonces, ¿cómo va a ser el genotipo de rojo? Miren ustedes. Perdón, el alelo rojo. ¿Cómo va a ser su genotipo? Ahí está. Como un homocigoto, ¿no? Nada más que un homocigoto. Esto no es dominante. Homocigoto. Para blanco, bueno, le pongo la B. Profesora, ¿por qué no es R minúscula? Porque no hay alelo recesivo, no hay alelo dominante, no hay dominancia en esta herencia. Entonces, la simbología tiene que ser con una letra diferente. ¿Correcto? Su genotipo será esto. En el caso de rosado, va a tener, ¿correcto? No solo el alelo de R, el alelo de rojo, perdón, sino el alelo de blanco. Y juntos van a formar el heterocigoto. O sea, se quiere decir que, ¿no es cierto? Si bien es cierto, no hay dominancia, sin embargo, hay heterocigoto. Los 2 cruces principales va a ser cuando yo cruzo, miren ustedes, 2 líneas puras diferentes. ¿Cuáles son las líneas puras? Rojo y blanco. ¿Correcto? Su genotipo, ambos homocigotos. Sus gametos, un solo tipo de gametos diferentes para ambos. Fusiono los gametos y me sale 100% heterocigoto y su fenotipo será 100% rosado. ¿Qué sucede si hago un cruce heterocigoto? 2 rosados. Su genotipo está ahí. Gametos diferentes para ambos es 2. Cruzo los gametos diferentes. Vamos a poner esto ahí. ¿Qué me va a salir? Al cruzar los gametos, me va a salir 1 homocigoto para rojo, 2 heterocigoto y un homocigoto para blanco. Como no hay dominancia, no va a haber un 3-1, sino se va a mantener la proporción. O sea, este de acá va a ser 1 rojo, este de acá va a ser 1 rosado y este de acá va a ser 1 blanco. 2 rosados. Entonces, mira la proporción. Se conserva. 1, 2, 1 es un cruce. 1, 2, 1, genotipo y fenotipo para un cruce codominante, para heterocigotos. Vamos, la respuesta. Acabamos, les he enseñado esto. Vamos, hijitos, haciendo el esfuerzo, ¿eh? No importa que nos equivoquemos. Este es la simbología ¿de qué? ¿De un trihíbrido completo? La D. No. La D. La D.
Claro, la A no puede ser, ¿no? Porque en todo caso un trihíbrido completo sería este, ¿no? Claro, y B es homocigoto, mira. Y C también es homocigoto. Este sería un trihíbrido completo. Una línea pura completa. Completa, ¿eh? Una línea pura completa es que el gen A no cabe, ¿no? En este caso podría ser homocigoto, dominante o recesivo, ¿no? Entonces, esas serían las posibilidades, ¿no? U otros más, de repente, ¿no? Dice, en un mismo par de homólogos, ¿se dan cuenta? ¿Cómo es esto? ¿Está bien esto o no? Le pregunto a los 65 alumnos que están ahí. Le pregunto, ¿eso es correcto o no es correcto? En un mismo par de homólogos, le pregunto cuántos pares de homólogos, en cuántos pares de homólogos está ubicado este genotipo que usted está observando. 3. 3. Y cuando me dice en un mismo par de homólogos, no es verdad, pues acabo de repetir, de resaltar eso, ¿no? Es un monohíbrido de 3 genes. Claro, mira, a pesar que el genotipo tiene 3, ¿correcto? Sin embargo, es un monohíbrido por el gen A. Bien, la siguiente. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál podría ser la respuesta? La C. Vamos a cambiar de color. Mira, la retrocruza del cruce parental de 2 líneas puras origina la proporción genotípica. Dice la retrocruza, ¿no? Del cruce parental de 2 líneas puras, ¿correcto? No me dice si las líneas puras son diferentes o iguales, ¿no? Mira, supongamos que esta es una línea pura. Vamos a poner el caso en que las dos son diferentes, ¿no? Y el otro caso en que las dos sean totalmente iguales, porque no es cierto, correcto. Entonces dice la retrocruza del cruce parental de 2 líneas puras, ¿correcto? Entonces, como usted verá aquí, ¿qué me da eso? Aquí me da un solo tipo, ¿no? Y aquí me va a dar un solo tipo, correcto. Pero me dice la retrocruza, ¿no? Entonces, si yo le retrocruzo con cualquier otro parental, ¿qué me va a dar acá? Acá me va a dar la proporción de 1 o 100%, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si a este yo le cruzo, correcto, con cualquier de otro parental? Puede ser acá, correcto, y aquí me va a salir correcto, 1, 1. Entonces acá, para coincidir con la respuesta, podemos poner, ¿no es cierto?, cruce parental de 2 líneas puras. Si usted quiere ponerle diferentes, va a ser la respuesta la B. Pero si usted le quiere poner líneas puras, ¿correcto?, nos imaginamos que es esta. Y esta es,
Porque no dice diferentes. Si diría diferentes, sería esta la respuesta, ¿no? Pero como no te especifica que son diferentes, entonces yo asumo que las dos son iguales, entonces, y la proporción va a ser 100% o 1. Correcto. Entonces, ¿por qué le estoy explicando? Porque si aquí me dijera líneas puras diferentes, entonces la respuesta sería 1, 1. Pero como no me dice diferentes, yo tengo que asumir que estamos en este caso. ¿Se entendió, hijitos? Sí, profesor. Profesor. Vamos, esto sí, vamos, eso sí, sí, vamos. ¿Cuál es eso? ¿Cómo es eso, hijos? ¿Cuál es la respuesta? 9. 9. Claro, puede tener todos los genes que quiera, ¿no? Pues N genes, dice, ¿no? Pero el genotipo es un dihíbrido para 9 genes. Vamos a poner, por ejemplo, el gen A, por decirlo así, y el gen B. Estos son dihíbridos. Todos los demás van a ser homocigotos dominantes o homocigotos recesivos. Entonces, igual aplico la fórmula, pues, ¿no es cierto? En una autofecundación, entonces va a ser 3 a la 2 y esto va a ser 9. ¿Listo? Dice, cuando Mendel cruzó líneas puras de piso unsativo de vaina amarilla y verde, toda la F1 registró 25% de plantas con vainas amarillas. El resultado revela, ¿no? Te das cuenta que este problema, ¿no? Podría estar catalogado como difícil, pero no es difícil. Solo que el alumno a veces no se ubica bien. Este es un problema que te está hablando de solo fenotipo. Y a veces el alumno, correcto, se pierde con las proporciones genotípicas. Entonces, ¿qué hago con este problema? Entonces, hago lo que me dice el enunciado, ¿no? Por ejemplo, ¿qué me dice? Cruzó líneas puras. Entonces, el cruce no me da, ¿correcto? Yo asumo que son líneas puras, pero no me dice los alelos, ¿correcto? ¿Cuál es amarilla y cuál es verde? No me lo dice, ¿correcto? Entonces yo escribo así, ese es el cruce. Entonces dice, la F2 quiere decir que de este cruce me sale una F1, que tampoco conozco, porque no me lo dice el problema. Pero yo sigo con mi esquema de mi cruce. Sin embargo, dice, para yo poder obtener la F2, yo necesito fecundarlo con otro, que tampoco conozco. Sin embargo, sí sé que de la F2 se registró 25% de plantas con vainas amarillas. ¡Ah! 25%. Ojo, ¿ah? O sea, ¿eso qué quiere decir? ¿Eso qué quiere decir? Que el 75% es de vainas verdes. Correcto. O sea, aquí está al revés, ¿no? El alelo dominante es vainas verdes y el alelo recesivo es vainas amarillas. Correcto. Dice, la codominancia de los alelos, imposible, porque aquí hay dos colores, amarilla y verde. Esto es condominancia, es herencia mendeliana. La dominancia del gen verde, obviamente, porque el color verde me sale 75% en la F2. Ahí está. Bonito problema, ¿eh? Y es un ejemplo de que siempre planteando la descripción de un problema podemos llegar a la respuesta, sin saber
muchos datos. Correcto. Ejemplo de fenotipo. El cruce parental, ahí está. El número de genotipos diferentes en la descendencia, ¿cuál es? ¿Y cuál es la probabilidad que sea heterocigotas completos? A ver, hijitos. Si usted se da cuenta, aquí los genotipos son diferentes, ¿correcto? Ahí está mi cruce. Quiero calcular el número de genotipos diferentes. Entonces, primero, cruzo el gen A. ¿Correcto? Entonces, aquí me va a salir una proporción de 1:1. A esta proporción le combino con el cruce del gen B. Mira. Suficiente. Una vez que he hecho eso, dígame usted, número de genotipos diferentes. ¿Cuántos genotipos diferentes? ¿Cuántos? ¿Cuántos está observando? 4. 4. De los cuales la probabilidad que sean heterocigotas completos. Heterocigotas completos. Este heterocigota completo es un dihíbrido. Así. Correcto. O sea, si es de 2 genes, los 2 genes están en estado heterocigota. ¿Cuánto es eso? ¿Me podría decir? 1/4. Un cuarto. La respuesta es La A. correcto. Bonito problema. El 20 es un problema, correcto, todo de fenotipo. Y vuelvo a repetir, el alumno muchas veces se pierde en el genotipo. Lo primero que cuando me ponen un problema así, es que yo determino bien mis alelos. ¿Cuántos genes hay ahí? ¿Cuántos genes? 2. 2. El primero, color. Color de cabello. Eso. El segundo es tamaño de pestaña, ¿no? Entonces, en el color de cabello, ¿qué me dice? Que rubio es recesivo sobre negro. Ahí está. Si yo no hago este trabajo, correcto, no tengo la paciencia de plasmar lo que me está diciendo, no voy a poderlo. Me va a faltar tiempo, me voy a aturdir. El otro gen es tamaño de pestañas, correcto, normales y cortos, según el enunciado. Entonces me dice acá, se espera que la descendencia de pelo rubio y pestañas normales será de una probabilidad. Ahora, tengo que trabajar con la proporción fenotípica. ¿Correcto? ¿Y cuál es la proporción fenotípica? De un dihíbrido, porque es un cruce de híbrido. Dice el cruce de una pareja, ambos heterocigotos completos. Este es un cruce de híbrido. ¿Cuál es? El 9-3-3-1. En el primero, ¿cómo va a ser? Vamos, el primero, 9, 9. ¿Cómo van a ser los 9? ¿Nada? En el 9 van los dominantes. Pelo negro con pestañas normales. En el siguiente, pelo negro con pestañas cortas. Mira, como yo, habiendo determinado mis alelos, yo puedo ir leyendo y viendo. Esa es la facilidad y el orden. El tercero va a ser rubio con pestañas normales. Y el último va a ser rubio con pestañas cortas. ¿Cuál es la probabilidad de la descendencia de pelo rubio con pestañas normales? Vamos. 3/16. Muy bien, hijita.
Eso es. Listo. Entonces, a ver cuánto nos falta, un poquito, nos falta solo 10 minutitos. ¿Correcto? A ver, voy a... ¿Aparece la diapositiva? Sí, profesora. Listo, hijito. Vamos un ratito, por favor. Yo lo que quiero es que identifiquen los temas puntuales en la parte de digestión, ¿correcto? La primera idea es, esta idea ya lo sabemos, ¿correcto? Es que la digestión no es más que la conversión del alimento en nutrientes. El alimento es fuente de nutrientes, ¿correcto? Aquí tenemos que saber bien claro que los nutrientes son moléculas simples, ¿no? Monómeros, ¿correcto? Ahora, en la diversidad de la vida, ¿quiénes hacen digestión? Solo los heterótrofos. Los heterótrofos se clasifican en 3 tipos, mira, holozoicos, saprófitos y parásitos. Entonces, qué importante es saber que un holozoico hace ingestión, digestión propiamente dicha, absorción y eliminación. Correcto. Un saprófito que toma, ¿no? Y que hace digestión, correcto, una digestión de la materia previamente descompuesta. Entonces ya no hace una verdadera digestión total, ¿no? En general los saprófitos liberan enzimas sobre la materia en descomposición, correcto, fuera de su cuerpo, hace la digestión y prácticamente solo hace digestión propiamente dicha, luego hace absorción y eliminación probablemente. En el caso de los parásitos, por eso son parásitos, no hacen la digestión, solo hacen absorción. Esos son los 3 tipos de heterótrofos que hay y es la idea que le da su libro. Ahora, la digestión puede ser intracelular y extracelular. La digestión intracelular son para aquellos organismos unicelulares. Correcto, que la digestión se realiza en una vacuola alimenticia. Y también para los poríferos, que siendo multicelulares, sus células funcionan de manera individual. Por ejemplo, en los poríferos son los coanocitos los que se encargan de la digestión, ¿no? En cambio, en la extracelular puede ser fuera del organismo, como el caso de los hongos. Los hongos saprófitos, ¿qué cosa hacen? Liberan amilasa sobre la materia en descomposición y hacen la digestión fuera de su cuerpo, por eso dice extracelular, y luego la absorben por ósmosis o por fagocitosis. En cambio, sin embargo, en los organismos multicelulares, también la digestión es extracelular si ésta se lleva en una cavidad completa, ¿correcto? Como el caso, ¿cuál es una cavidad completa? Que tiene una boca y un ano o una cloaca. O también en una bolsa gástrica. Por ejemplo, hay algunos nidarios que tienen solo boca y tienen una cavidad donde hacen la digestión, pero no tienen un ano o una cloaca. Quiere decir, por la boca y por la misma boca, ¿no? Hacen ingestión, pero también hacen eliminación en momentos distintos. Correcto, este es extracelular. ¿Cuáles, digamos, las etapas generales de la digestión? Las etapas generales es ingestión, captura del alimento, es digestión. La digestión propiamente dicha puede ser mecánica a nivel de la boca,
enzimática a nivel del estómago, a nivel del intestino, ¿correcto? La absorción, una vez que se llevó a cabo la digestión y la obtención de los nutrientes, en el intestino delgado se hace la absorción y por el intestino grueso se hace el proceso de eliminación. ¿Correcto? Aquí está. En el caso del humano, este es el tubo digestivo. Miren, aquí, boca. El alimento entra por la boca. Y como la boca está anexada, digamos, a las glándulas salivales, aquí se lleva a cabo la digestión. Fundamentalmente de los glúcidos, ¿no? Y otras voy a decir. Entonces, la digestión en la boca, ¿no? Puede ser, correcto, mecánica. Si es un ave, ¿no? No es en la boca, sino en la molleja, ya en el tubo digestivo, ¿no? Pero en el caso del humano, aquí la digestión es mecánica, pero también es enzimática, si se trata de glúcidos. Ese producto de esa alimentación que llama el bolo pasa por la faringe, atraviesa la faringe, va por movimientos peristálticos, ¿no? Por el esófago y llega al estómago. Entonces, en el estómago continúa la digestión enzimática, forma lo que se llama el quimo. Pero ¿quién vierte las enzimas en el estómago? El estómago mismo es un epitelio glandular que libera el jugo gástrico, y en el jugo gástrico está la pepsina, ¿correcto? Y es la pepsina la que va a hacer la digestión de las proteínas. Ahora, ese resultado que se llama quimo pasa al intestino delgado, y en el intestino delgado, mira, tenemos páncreas, tenemos hígado y la vesícula biliar que está conectado al intestino delgado. Entonces, aquí se concluye la digestión de todos, ¿correcto? Y además se hace el proceso de absorción. ¿Bien? Entonces, mira, eso es lo que tengo acá, ¿no? El bolo alimenticio se forma a nivel de la boca, ¿no? Aquí se lleva a cabo la primera digestión por amilasas, ¿no? Liberadas por las glándulas salivales que existen a nivel de la boca. Este bolo pasa por faringe, esófago, llega al estómago. ¿Y qué ocurre con este bolo? Mira, se mezcla con el jugo pancreático y como resultado de esto vamos a tener el quimo. ¿Qué ha sucedido acá? El inicio de la digestión de las proteínas. En el intestino delgado, este quimo, mira, este quimo, escúchenme, se va a exponer a la bilis, al jugo pancreático y finalmente al jugo intestinal. El jugo intestinal contiene las enzimas que van a terminar la digestión y van a formar el quilo. Aquí también se lleva a cabo la absorción. En el intestino grueso pasa todo lo que no se ha digerido. Pero además es importante porque allí se encuentra una flora bacteriana que sintetiza vitamina K y vitamina D, muy importante. Forma parte de nuestro microbioma, ¿correcto? Ahora, el intestino grueso es un epitelio que absorbe bastante agua. ¿Por qué? Porque en el intestino grueso se forman las heces fecales como resultado de la formación, la contención de todos los residuos de la digestión. Entonces la absorción de agua permite la eliminación de los residuos en forma de heces fecales a través del ano o la cloaca. ¿Correcto? En el estómago, el quimo es el resultado de una digestión ácida, mientras el quilo es el resultado de una digestión básica. ¿Correcto? Aquí, ligeramente, a ver, profesor, ¿me podría dar un par de minutitos, por favor? Claro, Julito. profesora, adelante. Quiero terminar solo con esto y las preguntas, nada más.
Pues me va a faltar tiempo para la próxima. Miren, miren, hijos. Esto es importante. Digestión de los glúcidos. Dice, la primera pregunta es, ¿dónde se inicia la digestión de los glúcidos? En la boca. ¿Ya? Supongamos, acá. Ahí está, el tubo digestivo. Y aquí está el polisacárido. Ingresa a la boca por ingestión. Puede ser almidón o glucógeno, ¿correcto? Este polisacárido se va a cortar en cadenas cortas por la acción ¿de qué? De la amilasa salival. Ahí está, que secreta las glándulas salivales, el que hemos visto. Este oligosacárido, si bien es cierto, va a formar, este es el bolo alimenticio, cuando pase al estómago, ¿correcto? ¿No? Va a formar parte del quimo, pero no va a haber ninguna variación. O sea, el oligosacárido en el estómago va a seguir siendo oligosacárido porque no hay la enzima específica para poder fragmentar ese oligosacárido. Entonces, pasa al estómago y en el estómago no le pasa nada. Pero cuando llega al intestino delgado, mira, ¿quién actúa acá? La amilasa pancreática, del jugo pancreático. Y le transforma en maltosas. Recuerden que puede ser un almidón. El almidón y el glucógeno son cadenas de glucosas. Entonces va a haber un montón de disacáridos llamados maltosa. Y va a ser por último la disacaridasa del jugo intestinal la que va a separar las glucosas de las maltosas, que sí nos entendemos porque hemos llevado composición química de la materia viva y lo transforma en monosacáridos. Pero ¿qué sucede si no es almidón o glucógeno y si es, por ejemplo, una sacarosa? O sea, no hay la enzima específica para degradar esto. Entonces el disacárido pasa por boca, pasa por estómago, no le pasa nada, pasa por intestino y llega acá. Entonces esta sacarosa y esta lactosa, por la acción de la sacarasa y de la lactasa, que son disacaridasas del jugo intestinal, se transforma en monosacáridos. Muy diferente es de las proteínas. Las proteínas, la digestión de las proteínas no se inicia en la boca, sino se inicia a nivel del estómago. La pepsina se corta, mira, en cadenas cortas de oligopéptidos, ¿correcto? Va a haber oligopéptidos en que va a sufrir la acción de la carboxipeptidasa y por el extremo carboxilo va a aislar a los aminoácidos. En cambio, hay oligopéptidos más largos, ¿no? En números pares, que la tripsina y la quimiotripsina lo va a convertir en dipéptidos y va a ser la dipeptidasa del jugo intestinal la que termina por separar los aminoácidos. Léanlo bien, eso está descrito en su libro. Finalmente, la digestión de los ácidos nucleicos, ¿correcto? Los ácidos nucleicos, la digestión de estos se inicia a nivel del intestino delgado. Sea este ADN o ARN, pasa por la acción de las nucleasas y se transforma en nucleótidos. Los nucleótidos por la acción de la nucleotidasa en nucleósidos. Entonces aquí va a haber nucleotidasas y fosfatasas para separar las bases, los azúcares y los fosfatos de los nucleótidos. Y finalmente los lípidos. Si bien es cierto, hay una lipasa sublingual que lo nombra su libro a nivel de la boca, pero esa lipasa sublingual es muy específica, ¿correcto?, sobre puntos de corte, ¿no? Y actúa sobre todo en los ácidos grasos de cadena corta. Pero los ácidos grasos de cadena larga, en forma de glóbulos de grasa, ¿correcto?, pasa por la emulsificación de las sales biliares. ¿Qué significa emulsificar? Los glóbulos grandes de grasa lo va a fragmentar en glóbulos pequeños. Entonces, estos glóbulos pequeños van a sufrir la acción de la lipasa pancreática del jugo intestinal y lo va a separar en glicerol y ácidos grasos. ¿Correcto, hijitos? Esta es una ligera, pero
eso que les incentive a leer el libro, ¿correcto? Pero sin embargo, aquí quiero completar con las preguntas, ¿correcto? Si alguno de ustedes sabe, no dude en decirlo, ¿no? No dude si se va a equivocar. Dice, en el proceso de la digestión de los poríferos, ¿correcto? Este se lleva a cabo en la estructura llamada. Si es unicelular, no hay cavidad, no hay tubo digestivo. Entonces la respuesta será, lo están leyendo, vamos. Es unicelular, no hay cavidad, no hay tubo digestivo. Entonces la respuesta es, no hay tubo La D. digestivo, hijo. Cavidad solo con boca. La D. Les acabo de decir, si bien es cierto es multicelular, pero ellos no forman tejidos, por lo tanto no pueden tener un tubo digestivo. En relación a la digestión de los saprótrofos o saprótrofos, puede ser saprozoicos o saprófitos, se alimentan de materia en descomposición, terminan de digerir la materia en descomposición. Dice, ¿pueden ser protozoos, hongos y bacterias? Sí, eso es importante. Aquí están los llamados detritívoros, por ejemplo, en el ecosistema. ¿Utilizan materia orgánica en descomposición? Verdadero. Verdadero, muy bien, hijito. ¿Realizan una digestión enzimática externa? Verdadero. Verdadero. En general liberan amilasas, ¿correcto? Absorben nutrientes por ósmosis y por fagocitosis. Claro, porque hacen una digestión externa, fuera de su cuerpo. Entonces luego, una vez que digieren, por la liberación de amilasas, entonces lo toman por ósmosis o por fagocitosis, que es verdadero, ¿correcto? Dice, la digestión mixta. ¡Ay! Obviamente hay una digestión mixta, ¿correcto? Su libro, los ejemplos aquí son muy importantes, sobre todo en los arácnidos y en algunos moluscos, ¿correcto? La digestión es mixta, que si bien es cierto, toma el alimento y hace un previo digestivo en la cavidad, pero ese alimento semidigerido tiene que entrar a células específicas donde termina la digestión. Eso es una mixta, ¿correcto? Entonces, ¿quiénes hacen? Si yo digo arácnidos, entonces la respuesta será, vamos, la respuesta será, si yo digo arácnidos, la respuesta será. La C. La C. No. Poríferos, arañas, ¿no? Pero hay otro, vamos. La E. Poríferos, recuerden que no puede ser la C porque porífero es intracelular. La D. Eso, muy bien, eso. Los ejemplos es importante. La digestión del almidón se completa por la acción, se termina, obviamente por la maltasa intestinal formando el quilo, ¿correcto? La digestión ácida, ¿dónde se realiza la digestión ácida? O el resultado de la digestión ácida, ¿qué cosa origina? ¿El kilo? La digestión ácida se realiza en el estómago, porque ahí se secreta el ácido clorhídrico para activar al pepsinógeno en pepsina, ¿correcto? Entonces ahí se forma, ¿qué cosa? Quimo. El Quimo. quimo, hijita. ¿Y qué contiene? ¿La C o la D? La C. La C. No puede ser la C porque dice aminoácidos y el quimo no tiene aminoácidos. El kilo tiene aminoácidos. Porque la digestión de las proteínas se concluye en el intestino delgado. Entonces no puede ser ahí la C. Si ustedes se fijan bien, entonces será la D. Correcto. En la digestión humana, ¿quién emulsiona las grasas? Es la única respuesta. ¿Quién emulsiona? ¿Quién convierte las gotas grandes en gotas pequeñas? La B. La bilis, ¿correcto? Y eso es todo, hijito. Muchas gracias, profesor. Le agradezco muchísimo y continuamos nosotros.
Reciban un gran abrazo, no se olviden de leer y quiero avisarles también que voy a dictar la sesión de nivelación para aquellos alumnos que tal vez todavía esto les ha sido lejano, ¿no es cierto? No lo han entendido bien. Y si usted quiere reforzar esta idea un poco de manera más práctica, lo voy a hacer el día jueves por la tarde, ¿ya? Muchísimas gracias, que les vaya muy bien. Hasta luego. Gracias, profesora, que tenga buen día. Chicos, nos Buen vemos día. en unos segundos en RM. Gracias, Miss.